Buenos días, docente y compañeros. En la exposición de hoy voy a hablar de la lógica matemática. Iniciaremos con su etimología, es decir, proviene del griego logike, lógicos, que a su vez es logos, que significa razón. Es la ciencia encargada de estudiar el pensamiento a través de las formas mentales. En su historia, Aristóteles en el siglo IV fue quien puso las bases de la ciencia lógica. Sus estudios fueron durante mucho tiempo orientación fundamental en el desarrollo de la disciplina lógica. Nos ha legado magníficos estudios sobre falacias informales y lógica formal a través de la teoría de los silogismos. También los megáricos y estoicos, quienes continuaron con los estudios que dejó Aristóteles, inician la lógica de enunciados y proposiciones. Desde entonces no hubo más aportaciones hasta el siglo XIX. Con la lógica se limitó a desarrollar las teorías griegas, esta es la llamada lógica tradicional. Aunque Descartes y Leibniz quisieron generar un lenguaje automático para el razonamiento, la lógica no avanza hasta la contribución de matemáticos como Boole 1815 a 1864, Frege 1848 a 1925, Cantor en conjuntos y Peano en clases, que inician la llamada lógica simbólica, que se diferencia por su simbolismo. De igual forma, Russell introdujo la lógica simbólica sustituyendo términos y enunciados, así como los elementos que señalan relaciones entre distintos símbolos. Bueno, la clasificación de la lógica se clasifica en dos: la lógica formal y la lógica informal. La lógica formal es la que se define como aquella ciencia que estudia el razonamiento desde el punto del análisis formal, es decir, desde el punto de su validez o no validez, usando valores de verdad o falsedad. ¿Para qué sirve? Para ordenar ideas, pensar correctamente, establecer conclusiones correctas, válidas, y su función, a partir de las premisas y conclusiones, se ayuda a determinar si las premisas dan una conclusión correcta. Esta acción se denomina inferencia. Se denomina argumento al conjunto de premisas y conclusiones. Estas se clasifican en dos: deductivo válido e inductivo inválido. El razonamiento inductivo es cuando tomamos dos o más premisas particulares para obtener una conclusión, para obtener una premisa general. Se utiliza con frecuencia en pruebas científicas o demostraciones matemáticas. En ocasiones el silogismo puede ser correcto, pero la conclusión equivocada. Tenemos un ejemplo. Aquí se puede observar acerca del razonamiento deductivo. Mientras que el razonamiento deductivo es el que compara premisas universales entre sí o dos premisas universales para sacar una conclusión particular. Tenemos otro ejemplo. También se hace uso de ciertas reglas básicas que determinan la verdad o falsedad de los enunciados juntos. Estos se llaman valores de verdad. Pero para colocar los valores de verdad es importante conocer las tablas de verdad, que se construyen dividida en dos partes: la parte izquierda, que se llama margen, y la derecha, cuerpo. En el margen colocaremos los valores de verdad de las variables proposicionales que intervienen, y el cuerpo se va formando con las proposiciones parciales hasta llegar a la proposición compuesta final. Podemos ver un ejemplo. Las reglas de inferencia o reglas de transformación es una forma lógica que consiste en una función que toma premisas, analiza su sintaxis y devuelve una conclusión. Ahora la lógica informal. Esta surgió a partir de los 70 como un subcampo de la filosofía. La primera obra en hablar acerca de la disciplina fue La lógica y la retórica contemporánea de Howard Kane en 1971.
se dedica principalmente a diferenciar entre formas correctas o incorrectas en que se desarrolla el lenguaje y el pensamiento cotidiano, en especial al estudio de los procesos para obtener conclusiones a partir de información dada, sin importar su forma lógica. Se construye una verdad mediante una discusión de ideas, dando validez a las que mantienen una coherencia desde un punto de vista lógico y que por lo tanto son válidas como argumentos en una discusión, son correctos. Una de las tareas de la lógica informal es señalar si existe un error en ellos, un error que se llamaría falacia, que significa un razonamiento engañoso que rompe con las reglas. Las falacias informales. Tenemos algunas de ellas. Son aquellas cuya falta está en algo distinto a la forma o estructura de los argumentos. Primero, falacia ad hominem. Es todo argumento que en vez de atacar a la oposición, a las afirmaciones del interlocutor, ataca al interlocutor mismo. Y vemos un ejemplo. Segundo, falacia ad veripuniam. Es aquel argumento que apela el prestigio de algo de alguien a fin de defender una conclusión sin aportar razones que lo justifiquen. Vemos otro ejemplo. Tercero, la falacia ad ignorantiam. Es un argumento que defiende la verdad o falsedad de una proposición porque no se ha podido demostrar lo contrario. Vemos otro ejemplo. Cuarto, la falacia ad vacuum. Es todo argumento que defiende una posición basándose en la fuerza o amenaza. Y vemos el ejemplo. La siguiente, falacia circular. Es el argumento que se define una conclusión que se verifica recíprocamente con la premisa, es decir, que justifica la veracidad de la premisa con la de la conclusión y viceversa, cometiendo circularidad, y vemos un ejemplo. Y la última, y la falacia del hombre de paja. Para debatir los argumentos se distorsiona su posición y luego se refuta modificada, y vemos un ejemplo. Bueno, al final también los argumentos intervienen por Van Emeren, son confrontación, apertura, argumentación y cierre o conclusión. La confrontación es la que expresa un punto de vista requiriendo un uso declarativo. Apertura es retar al que defienda un punto de vista o acuerdo de premisas. La argumentación es la aceptación o no aceptación de la argumentación, avanzando argumentativamente. La conclusión o cierre establece el resultado de la discusión. Finalmente, en este punto también se involucra la retórica, que viene del griego retorike, que nos habla del lenguaje, se utiliza de manera oral o escrita, buscando que tengan técnicas y procedimientos de aplicación para que otorguen belleza al discurso y elocuencia, y así como la capacidad de persuasión. Agradezco a todos los compañeros y docentes por prestar la atención, y bueno, deseo que haya quedado un poco más claro acerca de qué es lógica matemática y su clasificación. Muchas gracias.